Buenas tardes. Esto me pasa bastante a menudo. Tengo amigos que saben que me encanta trabajar con datos y muchas veces me piden que los ayude a generar una investigación a partir de datos que han recolectado, que han recopilado, que tienen de historias clínicas, de encuestas que hicieron, encuestas que tal vez ni siquiera estén validadas, datos de pacientes, datos en medicina, y esto es histórico. Registramos datos desde hace muchísimo tiempo. La cantidad de datos que hay en medicina son muchísimos, y hoy por hoy, con la cantidad de registros digitales que tenemos, la producción de datos requiere una ciencia que acompañe a un análisis de esos datos. Entonces, hoy lo que les voy a proponer es, no tenemos ni idea de qué hacer y partimos de que tenemos una base de datos. Primera condición, esa base de datos está ordenada, está completa y está limpia. Supongamos que partimos de estas tres premisas y entonces nos llega la base de datos. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con esa base de datos. En primer lugar, vamos a ChatGPT, buscamos la versión ChatGPT 4.0, arrastramos nuestra base de datos y le vamos a preguntar qué dice esta base de datos. Piensa, analiza y dice que aparentemente es una base de datos que tiene información clínica de pacientes con variables relacionadas con factores de riesgo cardiovascular y dice cuáles son las variables. Entonces vamos a hacer las tres preguntas que había dicho al principio. ¿La base de datos está ordenada? ¿Qué quiere decir? Que cada fila es un caso y que cada columna es una variable. La base de datos tiene estructura correcta, aunque no está ordenada por identificación del paciente. Vamos a la otra pregunta. ¿La base de datos está completa? Analiza y dice que la base de datos tiene 51 valores faltantes en todas las columnas. Entonces, hay valores faltantes. Vamos a la próxima pregunta, que era la tercera. ¿La base de datos está limpia? Lo que quiere decir que cada celda mide lo que dice la variable que está midiendo. Es decir, que se indica en cada celda, se corresponde cada celda con lo que dice la variable. Esto quiere decir que, dice que hay casos duplicados, que aparentemente solamente hay 3 categorías para el electrocardiograma. En líneas generales es una base de datos limpias, que es decir, que si yo digo es perro o gato, no conteste es cocodrilo. A eso se refiere con que esté limpia, que cada variable esté midiendo lo que tenga que medir. Y le vamos a pedir que si puede buscar asociaciones entre estas variables, y nos dice que sí, que puede hacer un análisis descriptivo, un análisis de factores de riesgo, segmentación de pacientes, predicción de eventos cardiovasculares, puede hacer un montón de cosas. Si las pidiéramos, las haría. Entonces dice, si tengo alguna hipótesis en particular, y entonces digo, quiero que construyas una nueva variable que sea enfermedad cardiovascular sí o enfermedad cardiovascular no, como si fuera la variable respuesta o resultado. La misma aplicación va a buscar bajo qué patrones va a construir esa nueva variable. Y entonces dice que la construyó en base a angina de ejercicio, dolor precordial y electrocardiograma anormal. Bien, entonces hoy vimos cómo podemos comenzar con una base de datos, hacer prompts para que busque asociaciones entre las distintas variables, y de esa manera puedo plantearme hipótesis de investigación, datos sobre los cuales yo no tenía ningún objetivo, se ordenaron, se asociaron, se relacionaron para generar una pregunta de investigación. Entonces, siempre vamos a tener una pregunta de investigación a priori o a posteriori.
pero hay que tener una pregunta de investigación, porque si no, no podemos hacer nada con esos datos. Los datos por sí mismos, así como las inteligencias artificiales, no generan nada. Los tenemos que hacer generar nosotros. Bueno, eso es todo y hasta la próxima.